Saludos, bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Les habla Dori Toribio en nombre del director y presentador de este programa, Juan Carlos Iragorri. En su nombre reciban un saludo de todo el equipo que hacemos este Club de Prensa hoy desde los estudios en Washington, donde pasamos ya a dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, empezando por el analista venezolano Pedro Burelli. Bienvenido. Buenos días. También con nosotros hoy Paulo Sotelo, que es el director del Instituto de Brasil del Centro Internacional Woodrow Wilson. Gracias por estar aquí. Mucho. Y al final de la mesa, ahí lejos, José López Zamorano, que es el corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex. Muy bienvenido. Gracias. Y vamos a empezar este programa, este Club de Prensa de hoy, mirando hacia Cancún, México, donde se está celebrando la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, con Venezuela como asunto importante y con un fracaso ya sobre la mesa, como saben, que tuvo lugar ayer en la reunión de cancilleres, donde no consiguieron alcanzar un consenso para aprobar ninguna resolución, que es algo que ya pasó en la primera sesión que tuvo lugar aquí en Washington en el mes de mayo, y la razón sigue siendo la misma, que no lograron obtener esos 23 votos necesarios, que son los 2/3 del total. Tampoco consiguieron aprobar la resolución encabezada por México, con el apoyo de un total de 14 países, que es la que propone una condena más dura y la que pretendía pedir al gobierno de Nicolás Maduro que reconsidere esa convocatoria de la Asamblea Constituyente. Voy a empezar preguntándole, una pregunta más difícil, a Pedro Burelli, después de lo que ocurrió ayer o lo que puede pasar hoy, ¿y ahora qué? Es la pregunta del millón. Bueno, creo que primero que nada pongamos esto en contexto. Estamos en un organismo multilateral donde todos los países tienen un voto y los votos que se están manifestando por una condena fuerte a Venezuela son los votos de los países grandes, serios y que han demostrado un compromiso constante hacia la democracia, hacia el progreso económico, hacia derechos humanos. Es decir, sí ha habido un movimiento significativo. Los discursos de los países que están en esa tónica son cada vez más duros y las excusas de los países que están del otro lado son cada vez más débiles. Yo creo que para un país como Venezuela, que ha gastado miles de millones de dólares en comprar voluntades, terminar con San Vicente y las Granadinas como su gran soporte, eso es un gran fracaso. De hecho, todo es un gran fracaso porque la posición de Venezuela es que esto no se debe estar discutiendo en la OEA, y yo vi una discusión bastante activa en la OEA. Si bien no se está llegando a una votación, la discusión es exactamente en sí, el hecho que están discutiendo, el hecho que todos están tomando decisiones, que están presentando resoluciones, es que todos los países de la OEA han decidido, este es el ámbito para discutir Venezuela, lo vamos a discutir, vamos a tener desacuerdos, pero es aquí que lo vamos a hacer. Que es exactamente, yo lo vería como la derrota fundamental de un gobierno que dice, yo no tengo una crisis, no metan las narices en mi país y yo me salgo de esta organización. Pero por cierto, déjenme regresar un momentico antes de salirme de nuevo. Entonces, yo vi la situación de ayer, frustrante para el que espera que con un voto se va a resolver el problema de Venezuela, pero absolutamente un avance en cuanto a lo que son los mecanismos de una organización de irse apoderando de sus responsabilidades y de la crisis en el momento. Hoy, en la Asamblea General, es bastante factible que se vuelva a tocar el tema. Ya en la situación de hoy es con 18 votos que se lograrían. Esos votos los había ayer para la propuesta y vamos a ver si en el transcurso de la discusión hoy se vuelve a plantear. Yo no le veo a los países fuertes de la región, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Chile, Colombia, la voluntad de simplemente dejar esto en manos de unos islotes caribeños y salir así sin haber dicho nada ante una situación que se está empeorando en Venezuela. Por lo tanto, creo que esto hay que verlo como una cosa que está en proceso, que va en aumento de la tensión y que todo es una derrota para el régimen de Venezuela. José López Zamorano, menciona Pedro Burelli que el avance o uno de los avances, además de aumentar la presión, sería haber convocado la votación con la oposición de Venezuela, y ayer vimos como la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, se levantó y se fue por la puerta de atrás, y no sin antes lanzar una batalla de críticas contra todos, empezando por el secretario general de la OEA, por Luis Almagro, que dijo que es un instigador de la violencia. También cargó contra México, diciendo que era una diplomacia infantil la que se había desplegado en esa reunión. ¿Cómo vio usted lo que sucedió ayer? Bueno, si nos apegamos a la literalidad de la propuesta que están justamente promoviendo los países más grandes de la región, todos podremos coincidir. Yo creo que es una propuesta razonable, salvo un gobierno que justamente se encierra en su propia burbuja. Se está pidiendo, por ejemplo, un llamado al fin de la violencia, de las hostilidades,
se está buscando que haya un mecanismo de facilitación para un diálogo constructivo, para una salida negociada. Evidentemente el punto de más contención es este llamado, pero es un llamado a reconsiderar el establecimiento de la Asamblea Constituyente, obviamente algo que Venezuela no ha hecho. A mí me parece, y en eso coincido con Pedro, que independientemente que no se haya logrado este voto decisorio en el día de ayer, el hecho mismo de que el tema ocupe un lugar central en el sistema interamericano, como no había ocurrido durante muchos meses, se visibiliza el drama humanitario que está viviendo en Venezuela y eso es sumamente importante. Es también un espaldarazo a las acciones que está tomando la oposición, una muestra de solidaridad con la gente que está en la calle, que está sufriendo, las millones de familias que no tienen ni siquiera lo más elemental para subsistir. Vimos reportajes dramáticos de personas que tienen literalmente una fruta en su refrigerador. Si en cualquier otro país del mundo estaríamos hablando de una crisis humanitaria que implicaría realmente una intervención multilateral. Ahora, yo creo que como parte de ese proceso es evidente que el tema va a seguir en la mesa. Sabemos cuál es la posición de Venezuela y ojalá los otros países de la región que hasta el momento se han mostrado muy reticentes, y sabemos por qué estas alianzas históricas que ha tenido Venezuela con el Caribe, lo entendemos, es momento, creo yo, de dar un punto de inflexión y realmente apoyar al pueblo venezolano que realmente lo necesita. Y precisamente sobre ese drama que se vive en las calles de Venezuela, ayer murió otro joven más en las protestas en Caracas. Son ya 75 personas fallecidas en 80 días de protestas y precisamente queremos mencionar, y le voy a preguntar a Paulo Sotero por esto, un artículo que hay escrito por la organización Human Rights Watch, que confirma el director ejecutivo para América, José Miguel Vivanco, que se titula «Cómo evitar un baño de sangre en Venezuela», y donde se pide a la Asamblea General de la OEA un cuarto punto, se pide algo más, se pide que exijan al gobierno de Venezuela que cargue contra los responsables de los crímenes contra los derechos humanos en el país, como, y dice el artículo, torturar y matar a manifestantes o encarcelar a los prisioneros políticos. ¿Cómo considera este artículo? ¿Cómo se puede evitar el baño de sangre? Creo que eso, José Miguel está exactamente correcto en esto. Los países de la región tienen que usar este foro de la OEA que está siendo revitalizado en estas circunstancias para que se paute por el respeto a los derechos humanos, a la democracia, a los principios fundamentales. Esta crisis va a perdurar. Tal vez un hecho nuevo la va a destrabar, pero hay que los países estar preparados, como lo dijo Pedro, para hacer exactamente lo que están haciendo, porque la prioridad aquí es conseguir una salida que preserve la posibilidad de convivio democrático en Venezuela, que preserve el pueblo, que proteja el pueblo venezolano en contra de líderes que han ya perdido contacto con la realidad. Es muy difícil, pero esta es la tarea y creo que la gente hoy, los líderes en la OEA, en los países y mismo en los países pequeños, creo que hay que traer todos. Es una tarea difícil, pero es la tarea que hay que hacer. ¿Está de acuerdo Pedro Burelli en lo que plantean los dos compañeros sobre la visibilización de lo que está ocurriendo en Cancún hoy, lo que pasa en las calles en Venezuela? Yo creo que inclusive países que se están absteniendo y eso saben la realidad y están, y yo he conversado con cancilleres y embajadores de algunos países que están tomando posiciones y están moralmente bastante preocupados, es decir, por la situación que lo está llevando su jefe de Estado o acuerdos. Cuando uno ve a San Vicente de las Granadinas, lo primero que tiene que hacer uno es ver el aeropuerto de San Vicente. Un aeropuerto nuevo, bellísimo, financiado totalmente por Venezuela. Eso es el negocio transparente. Los negocios no transparentes que deben de existir entre Venezuela y San Vicente explican que sea San Vicente y las Granadinas el gran baluarte. San Vicente y las Granadinas, déjeme decirte, tiene 102.000 habitantes. En Venezuela, en la violencia, durante los años del chavismo ha habido 250.000 muertos. Es decir, que en Venezuela el chavismo ha matado 2 veces y media la población de San Vicente y las Granadinas. Y sin embargo, estos señores siguen apoyando esto. Así serán los negocios que hay de por medio. Y yo creo que ese concepto que sí vimos ayer es que CARICOM sí se dividió. CARICOM no se mantuvo como bloque. Eso era parte bastante importante de que no trataran. Porque hay países de CARICOM que dijeron no estamos dispuestos a ser arreados por unos señores de unas islotes que sabemos exactamente cuáles son sus intereses. Entonces yo creo que el tema está totalmente visibilizado. La realidad está ahí. La situación no es ni siquiera el problema de los países de la OEA. El problema es el gobierno de Venezuela. No nos olvidemos que por más que nos molesten los votos, las abstenciones, los votos en contra, el que está llevando esta crisis es el gobierno de Venezuela, no son los países de la OEA. Entonces, este es un gobierno que no ha oído, no ha dialogado,
se ha burlado de los acuerdos a los que ha llegado, inclusive con el Vaticano. Por lo tanto, ese es el problema realmente que tiene Venezuela. Es lamentable que haya países que viendo eso sigan hablando de diálogo, sigan pidiendo cosas cuando saben cuál ha sido el comportamiento. Pero yo nunca había visto el tipo de compromiso que tú le ves a países con los que uno se siente identificado en el tema democrático. Costa Rica, Chile, Canadá. Uno oye estos países están en una posición absolutamente indoblegable y cada vez más convencidos. De hecho, que yo creo que estos fracasos temporales lo que hace es poner a los países que se sienten preocupados en una posición de mayor activismo. Y al secretario general casi que justifica que el secretario general sea más duro todavía, porque él tiene que llenar el vacío que están generando estos países. No se vayan, tenemos que hacer una pausa, pero enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Regresamos aquí a Club de Prensa y hablamos ahora de Estados Unidos y de la muerte del joven estadounidense Otto Warmbier, el estudiante de 22 años que fue encarcelado por Corea del Norte, pasó en prisión más de 1 año y medio y fue liberado hace solo una semana por motivos humanitarios, dijo entonces Corea del Norte. Había sido encarcelado durante un viaje al país por haber intentado robar un cartel de propaganda en un hotel, o esto es lo que dijo el régimen de Pyongyang. Se le acusó de alta traición y se le condenó a 15 años de trabajos forzados. Pero la semana pasada el gobierno de Pyongyang anunció que iba a ser liberado por motivos humanitarios. Y no fue hasta que no llegó aquí, a Estados Unidos, al hospital de Ohio, cuando su familia averiguó que tenía daños muy graves neurológicos y ayer finalmente falleció. La familia está acusando al gobierno de Corea del Norte por el maltrato recibido de esta muerte. También el presidente de Estados Unidos compareció para dar las condolencias a la familia y acusar de brutalidad a Corea del Norte. El secretario de Estado Rex Tillerson ha prometido que se hará justicia y hay muchas voces republicanas como la del senador John McCain que está acusando a Corea del Norte de asesinato y dice que Estados Unidos no puede permitir que esto quede en impunidad. Y la pregunta es, y empiezo por José López Zamorano, si esta tragedia puede ahora crear mayor tensión entre los dos países, entre Estados Unidos y Corea del Norte. Debería. Básicamente lo que estamos hablando ahora es de que con estas expresiones que hay tanto en la Casa Blanca como en el Congreso, estamos ya nuevamente hablando del tema de las sanciones. El secretario de Estado Tillerson habló de la posibilidad de una prohibición de viajes. Todavía no me explico por qué se sigue permitiendo, de hecho, que muchos ciudadanos de los Estados Unidos hagan tours recurrentes a Norcorea. Por lo menos la empresa que realizaba estos viajes ya los canceló definitivamente, porque realmente con las evidencias que hay, los antecedentes de cómo el régimen ha respondido a casos mínimos de presuntas agresiones y actos contra el Estado, que son más que nada de risa, sino por estas consecuencias trágicas, evidentemente requiere acciones mayores. El veto migratorio de viajes a Norcorea probablemente no le va a preocupar mucho al régimen, pero sí, por ejemplo, buscar sanciones mayores con el apoyo de China, por ejemplo, en materia de abasto energético. Entonces, si efectivamente Estados Unidos es serio en tratar de meter algún tipo de presión a Pyongyang, tiene que hacerlo a través, básicamente, de China, buscar el apoyo que no se ha visto de una manera contundente hasta el momento y realmente pegarle donde más le duele. Y también tiene que sopesar las medidas que toma ahora Estados Unidos, porque recordemos que hay otros 3 estadounidenses todavía encarcelados y que Corea del Norte tiene una larga tradición de utilizar estas personas encarceladas como moneda de cambio, como arma política para negociar sobre su programa nuclear no solo con Estados Unidos, sino con el resto de Occidente. Pablo Sotero. Pero hay que ahí creo que destacar una cosa que no está mucho en las análisis, el acto de este joven que, digamos, un estudiante brillante que decidió hacer una misión de buena voluntad. Era esto que lo motivaba de hacer un gesto para la Corea del Norte. Creo que esto es una tragedia inmensa para la familia, para toda la gente, ¿no? Creo que hay que realmente estar preparado porque esto es un régimen insano, esto es un régimen descolado del mundo, donde puede venir la próxima crisis grave internacional involucrando a Estados Unidos. Pedro Burelli, ¿cómo interpreta las palabras del secretario de Estado de que Estados Unidos ahora va a hacer justicia? Bueno, yo creo que hay que poner el tema de los rehenes que se toman en muchos lugares, porque lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en Cuba, en el caso en Venezuela en este momento hay un americano que lo tiene en posición de rehén, y estos 4 que estaban en Corea del Norte. Este es un problema fundamental de que el mundo ha entendido que el americano tiene la posición de que va a defender a sus ciudadanos donde sea que estén. Pero eso altera la política exterior, porque la vida y la negociación por estos rehenes muchas veces
interrumpe todo. Entonces, lo que yo creo que se está empezando a discutir es si hay que tratar de bloquear los viajes de gente a países como estos, simplemente para decir, mira, lamentablemente tenemos que reducir el riesgo de que estos países piensen de que la negociación cambia o el cuadro político cambia cuando empiezas a utilizar estas fichas. Obviamente en Cuba ocurrió con Alan Gross, en Irán la negociación nuclear estuvo muy metida con rehenes, en Venezuela tratando de negociar un trato favorable para los sobrinos de la primera dama que están aquí. Yo creo que han tomado un rehén americano para tratar de negociar. Y yo creo que la pregunta más grave es, en algún momento Estados Unidos tendrá que decir, mira, lamentablemente el que se meta en un problema, lo buscaremos y lo apoyaremos, pero no por encima de los intereses, por encima del resto de los intereses, porque si no, vamos a vivir en este constante juego de rehenes que termina lamentablemente como terminó el de este brillante joven, como dice Pablo. El presidente de Estados Unidos condenó ayer al régimen de Corea del Norte, pero esta mañana Donald Trump ha estado tuiteando también sobre otro asunto que parece que también está ocupando su mente en estas últimas horas. Además ha sido tweets como a él le gustan, al amanecer, en concreto a las 5:49 de la mañana. El presidente de Estados Unidos hoy estaba tuiteando sobre una cita electoral importante que hay aquí en Estados Unidos, en el estado de Georgia, en el distrito 6, que es un distrito históricamente conservador, y es donde hoy republicanos y demócratas están disputando un escaño que hay en juego, un escaño que quedó libre después de que Donald Trump nominara como secretario de Salud a Tom Price. Habrá republicanos y demócratas en una carrera muy ajustada, se están disputando este escaño de hoy. El presidente de Estados Unidos tuiteaba esta mañana para apoyar, dar su respaldo a la candidata republicana Karen Handel, porque la carrera está muy ajustada y hay muchos analistas políticos, José López Zamorano, que están interpretando lo que hoy va a ocurrir en Georgia, que por cierto es ya la campaña electoral más cara de la historia en unas elecciones especiales, como una prueba, como un examen, como un test a la popularidad del presidente de Estados Unidos. ¿Qué son 50 millones de dólares para una campaña? Aquellos que dicen que el dinero está pervirtiendo la política de Estados Unidos, mira, 50 millones de dólares. Definitivamente, si alguien tenía alguna duda de que esto era un referéndum de la presidencia de Donald Trump, por lo menos de sus etapas iniciales, bueno, ya las despejó el propio presidente, metiéndose de lleno a la campaña el día de las elecciones. Ahora, lo que pase en la campaña, lo que pase en el desenlace de estos comicios especiales va a ser directamente endosado al presidente. El demócrata tenía una cierta ventaja llegando al último día de las elecciones y esto es sumamente revelador porque tradicionalmente los distritos electorales del sureño estado de Georgia se inclinan para los republicanos. El distrito fue ganado de una manera abrumadora por el señor Price, con más del 60% del voto, y es una zona suburbana donde típicamente es un electorado mucho más diverso que en otras partes del estado, más rurales. Entonces, si los demócratas efectivamente logran ganar este escaño con Jon Ossoff, va a ser realmente un símbolo muy importante que va a activar a una base demócrata que está más activada que en muchas décadas, precisamente por lo que están viendo que son la implementación o medio implementación de las políticas de Donald Trump, y por el contrario los republicanos lo verían como un revés porque ya están temerosos que la baja popularidad del presidente los vaya a arrastrar en lo que son las importantes elecciones de medio mandato de noviembre del 2018. 30 segundos, Pablo Sotero. La dinámica de esta elección apunta para una victoria demócrata. Vamos a ver pánico en el Partido Republicano a partir de hoy, esta noche, por este resultado. Y quizás también en la Casa Blanca, porque hoy la última encuesta de CBS dice que la popularidad, la aprobación del presidente de Estados Unidos ha caído un 36%, que es un índice muy bajo para estar todavía en los primeros 5 o 6 meses de presidencia. No se vayan, enseguida regresamos a Club de Prensa. Se nos acabó ya el tiempo aquí en Club de Prensa. Despedimos a nuestros 3 invitados de hoy. Muchas gracias por estar aquí, a José López Zamorano, a Pablo Sotero y a Pedro Urelli. También muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerden que pueden ver el programa que encontrarán en nuestra cuenta de Facebook y también en la cuenta de Twitter, y que mañana regresaremos aquí a la misma hora en NTN 24 con Club de Prensa. No falten, por favor.